de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. Guanajuato en línea, periodismo de Enlace Digital con el periodista Manuel Ortiz. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, les saluda Manuel Ortiz Fernández. Bienvenidos a Guanajuato en línea, somos televisión por internet. Gracias por acompañarnos. Sigan nuestras transmisiones mediante nuestra plataforma de Facebook como Guanajuato en línea y en YouTube como @GTO en línea. Hoy sábado 16 de mayo, hemos estructurado un foro ciudadano para abordar temas cruciales. El objetivo de este panel de plática entre los diferentes partidos del Estado, invitados el día de hoy, es generar opinión para que sepa, para que sea una forma de entender la reforma electoral. Quiero comentar, querido auditorio, los invitados, que esta mesa de diálogo no es una campaña a favor ni en contra de nadie y que cada quien es responsable de lo que expresa. ¿Ok? Durante los próximos minutos exploraremos un tema a través de preguntas claves, seguido de un diálogo y réplicas y discusiones con el más alto grado de respeto entre los foristas, que tendrán un tiempo limitado. Les comento que la dinámica de los foristas es, después de cada pregunta, después de cada ronda, que tienen 1 minuto y medio para contestar, 1 minuto para réplica, tendrán derecho a 3 réplicas durante todo el programa. La segunda pregunta igual, el mismo tiempo de contestación, el mismo tiempo de réplica, 1 y medio, 1 minuto. Después nos vamos con preguntas directas a los partidos políticos, porque la verdad que esto es importante. Después, en el tercer tópico, habrá una tómbola donde no habrá derecho a réplica, las preguntas son directas. Posterior a ello, los invitados tendrán 30 segundos para despedirse y enviar mensaje a la gente que nos sigue en sus redes sociales, en sus partidos, seguidores y a toda la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Esta es la dinámica. Bueno, no quiero empezar el programa sin mandar saludos a la Dirección de Turismo de Celaya, con Carlitos Olvera, San Miguel de Allende, la gente que nos ve directamente, que nos va a ver directamente en este programa, Pénjamo, Abasolo, Yuriria, Valle Santiago, Salamanca y desde luego la gente que está en Bradford, Canadá, y la gente que nos sigue a través de su dispositivo en redes sociales, la gente que se va a ir integrando. Compartan este programa, interactúen con nosotros. Bueno, voy al siguiente punto, que es la presentación de nuestros invitados. Comenzaremos por mi lado derecho, lado izquierdo si es positivo, y tenemos aquí al representante del PAN, nombre y profesión. Bienvenido, licenciado, a tu casa, tu foro, tu programa. Muchas gracias, muy buen día para todas y para todos los que nos siguen en este foro. Gracias también a los compañeros de los partidos políticos que están aquí. Mi nombre es Emanuel Jaime Barrientos, mis amigos, mi familia me dice Meme. Actualmente estoy regidor del Ayuntamiento de Irapuato y secretario electoral del Comité Estatal del PAN Guanajuato. Le damos la pauta al licenciado del PT. ¿Qué tal? Muy buen día. Pues primeramente que nada agradecer aquí al profesor por la invitación, Manuel, a los compañeros que el día de hoy se prestan y ponen de su parte para que la ciudadanía se dé cuenta de la forma de pensar que tenemos nosotros como participantes de unas organizaciones políticas, agradecidos con la familia, con la gente de Salamanca que hoy nos hace el favor de seguir y que en unos momentos va a haber, yo creo que una plática, una charla con puntos muy críticos que abonan a la democracia que hoy requiere nuestro país, nuestro estado y sobre todo nuestra ciudad. Gracias. Claro que sí. Nos pasamos hasta el otro extremo y continuamos con el licenciado representante del Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, muchas gracias, Manuel. Gracias por la invitación nuevamente en este foro. A los compañeros de diferentes partidos que hoy también asisten a este foro ciudadano con el tema muy importante de la reforma electoral, pero también a los que nos siguen por plataformas, redes sociales.
que es muy importante que sigan este tipo de foros donde pues los partidos exponemos el punto de vista a preguntas o prioridades que la sociedad está preguntando, que está haciendo cada vez más referente a este proceso electoral que está en la puerta ya de la esquina. Y pues muchas gracias por invitarnos. Gracias por venir. Y pasamos por último a mi izquierda, a su derecha de su dispositivo, con el representante de Morena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo Gómez Escalante, politólogo, administrador público y hoy secretario de organización de Morena en el estado de Guanajuato. Me da mucho gusto compartir el foro con amigos con los que vamos a compartir ideas. Estamos a sus órdenes y muchas gracias, Manuel, por la invitación y a la audiencia que se conecta para escuchar los distintos puntos de vista en materia de la reforma electoral. Muy bien. Vamos a, antes de entrar directamente al programa, vamos a hacer una pausa de 30 segundos. Enseguida regresamos con ustedes. Estás viendo Guanajuato en línea, televisión por internet. Estás viendo Guanajuato en línea, televisión por internet. Estás viendo Guanajuato en línea, televisión por internet. Ok, amigos, bienvenidos otra vez. Saludamos y bueno, le comentaba a usted la reforma electoral. Antes de entrar en tema con nuestros invitados, les comento que la nueva reforma electoral impulsada por la Ejecutiva Nacional Claudia Sheinbaum en este 2026 retomó parte de las propuestas que habían sido debatidas durante el sexenio anterior, aunque con un enfoque menos radical y más orientado a la austeridad, fiscalización y reconfiguración política rumbo a las elecciones 2027. ¿Cuál es el objetivo de este foro? Analizar de manera directa, crítica y responsable el impacto en el estado de Guanajuato de la reforma electoral denominada el Plan B, impulsada por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, así como evaluar sus implicaciones en la certeza electoral, la equidad en la competencia política y la confianza en las instituciones democráticas. Muy bien, pues pasamos a la primera pregunta y le preguntamos empezamos por el lado izquierdo, el lado derecho. Ok, muy bien. Empezamos con el licenciado Emanuel Barrientos. Lo hacemos así por cuestiones de logística que ya tenemos diseñada en nuestra producción. Y bueno, licenciado, el partido Morena, al impulsar el Plan B, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, de conseguir la aprobación de la reforma constitucional, considera justificable la reducción de capacidades, facultades y recursos económicos del INE sin comprometer la certeza, la legalidad e imparcialidad de las elecciones. 1 minuto y medio para contestar. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera hacer una reflexión muy rápida. ¿Cómo verían ustedes que una persona subiera a un último piso usando una escalera y cuando llegue al último piso avienta la escalera al suelo, pues para que ya no se use esa escalera? Un poco es lo que está queriendo hacer Morena, pues con estas reformas que ha venido impulsando, porque a través de esta instrumentación jurídica, a través de esta instrumentación de las leyes electorales, es donde Morena pues ha llegado a lo que hoy está en la presidencia de la República. Y no solamente eso, también en estados, en municipios
a lo largo y ancho de nuestro país. Sin embargo, esas leyes que le permitieron llegar ahí, pues son las que quiere ir construyendo o destruyendo, y esto debilita fuertemente el sistema electoral mexicano. La confianza no es un tema que se pueda dar por decreto. La confianza es algo que se construye día a día. Y esto es lo que ha venido trabajando el sistema electoral a través del INE. Hoy teníamos, lo puedo decir así, un Instituto Nacional Electoral que era sólido, era fuerte. Técnicamente era de los mejores órganos. Muy pocas naciones tenían un instituto como el que nosotros tenemos, que hemos construido pues desde la desconfianza, ir generando elección tras elección la certeza en los trabajos que se realizan. Lamentablemente, estos ataques que se han venido dando desde el gobierno son los que hoy nos ponen en un riesgo el trabajo de un piso parejo. Y ese me parece que es uno de los temas importantes en los que debemos reflexionar. A ningún partido político nos beneficia a todos nos perjudica que hay una inequidad en la contienda, y desafortunadamente aquí lo que se está buscando es que haya una uniformidad de pensamiento. Muy bien, muchas gracias. Dentro del tiempo, nuestro siguiente participante por este invitado, licenciado Israel Marmolejo Arellano. La misma pregunta aplicable a todos los partidos. El partido Morena, al impulsar el Plan B, encabezado por Claudia Sheinbaum, de conseguir la aprobación de la reforma constitucional, considera justificable la reducción de capacidades, facultades y recursos económicos al INE, sin comprometer la certeza, legalidad e imparcialidad de las elecciones. Minuto y medio, licenciado. Bueno, respecto a este punto tan importante, quiero iniciar con una frase, con una reflexión hacia todos aquellos que hoy nos ven y que están interesados en la actividad de la vida pública de nuestro país. La democracia no se debilita cuando se discute, se debilita cuando la ciudadanía deja de confiar. Hablar de reforma electoral no es solo hablar solamente de leyes, presupuestos o de instituciones, es hablar de confianza. Porque cuando la sociedad deja de confiar en las elecciones, comienzan las fracturas y la falta de legitimidad democrática. Es importante acentuar que creo que la propuesta que se envía quizás tenga una lectura, como lo acaba de comentar nuestro compañero Emanuel Barrientos, en donde se habla de una austeridad que pueda lastimar los mecanismos y los desarrollos de este instituto para poder tener efectivamente esa legitimidad, esa confianza en cada elección. Yo creo que los límites al presupuesto del Congreso local también son parte de esta nueva reforma o esta reforma recién aprobada, en donde también podríamos discutir el tema de los excesos o de los privilegios que hoy gozan aquellos funcionarios de la parte legislativa, en donde creo yo ha sido debate últimamente aquí en la ciudad. Le decía a la ciudadanía, bueno, ¿qué opinas? Pues creo que no es ilegal porque son parte de un presupuesto que hoy se tiene, es parte de un recurso que se tiene destinado para poder utilizar, pero creo que es inmoral. Entonces, esta es mi primera parte y mi primera intervención. Muy bien, agradecemos. Quiero comentarles que este programa, antes de continuar, ha causado mucha expectación entre la ciudadanía en diferentes municipios y pues la verdad, gracias a la gente que nos está viendo. Mi jefe de producción, ¿cuánta gente tenemos viendo este programa en vivo ya? Tenemos, pero no alcanzo a apreciar, 1,500 gentes viendo este programa en vivo, así que la ciudadanía espera lo mejor de ustedes. Licenciado Memo, Partido Morena, al impulsar el Plan B, encabezado por Claudia Sheinbaum, de conseguir la aprobación de la reforma constitucional, considera justificable la reducción de capacidades, facultades y recursos económicos al INE sin comprometer certeza, legalidad e imparcialidad de las elecciones. 1 minuto y medio. Bueno, como lo hace tu pregunta, el Plan B, como antecedente hay que poner que Morena ya había hecho una intentona de intervenir en el INE, reforma o proyecto que no pasó. ¿Qué es lo que hicieron? Presentar un Plan B, una reforma electoral, donde lo que busca es recortarle un presupuesto bajo un discurso rancio,
pasado de tiempo y que solamente busca jugar con la necesidad de la gente, donde dice eliminar privilegios. ¿Cuáles privilegios? Son derechos laborales, son prestaciones y además una elección cuesta muchísimo recurso, material, logística, salarios, mantenimiento. Una elección cuesta muchísimo dinero. Entonces viene Morena y dice, queremos modificar el árbitro, ¿sí? Afectar al INE. ¿Para qué? Para tener elecciones a modo. No les funcionó y ¿qué es lo que hacen? Ataca en el presupuesto. Y eso es de manera general. Cuando nos atacan en el bolsillo, obviamente que va a haber una repercusión. Al reducirle el presupuesto al INE, pues va a haber una afectación en la operatividad, que implica unos resultados, no como se venía haciendo en elecciones anteriores, elecciones que no hay que olvidar. Señalan al INE, pero el INE fue el que organizó una elección del 2018, donde por primera vez gana la presidencia de la República el gobierno de Morena. El INE, al que hoy critican, es el que llevó a cabo las elecciones y también otorgó el resultado en el 24. Así es que esto fue una falacia, no tenía razón de ser. Muy bien, gracias, licenciado Memo. Continuamos, querido auditorio. Le toca el turno al licenciado Ricardo Gómez Escalante, representante de Morena Lic. El partido Morena, al impulsar el PAN-B, encabezado por Claudia Sheinbaum, de conseguir la aprobación de la reforma constitucional, considera justificable la reducción de capacidades, facultades y recursos económicos al INE, sin comprometer la certeza, la legalidad y imparcialidad de las elecciones. Minuto y medio, Lic. Muchas gracias, saludo a todo el auditorio. Bueno, como saben, la cuarta transformación llegó para efectos de transformar y de permanecer. Uno de los grandes hitos que logramos es que cuando Andrés Manuel López Obrador encabezó una lucha contra las instituciones que estaban copadas por lo que se conocía como la mafia del poder, por este pequeño grupo de potentados que se creían amos y dueños, señores de México, lo tenían secuestrado. Y afortunadamente tenemos los datos contundentes de que 30 millones de mexicanas y mexicanos, la votación histórica que hubo en México, que eligieron la cuarta transformación. La mayoría de las y los mexicanos eligieron que se transformara de fondo un sistema político, un sistema electoral, un sistema de Estado. Y eso es lo que está haciendo Morena en el gobierno. La verdad es que entiendo que haya aquí compañeros que representen a partidos que hayan gobernado durante más de 70 años y otros 12 años y no hayan podido lograr una transformación real como la que hoy Morena hizo en 7 años. Y lo que se propone es muy sencillo, que haya austeridad en un lugar donde no haya, que ya no haya galletitas, que ya no haya café, que no haya este ejercicio como en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que está aparte, que sirve como cochupo del régimen aquí en el PAN en Guanajuato. Van a desaparecer. Muy bien. Querido auditorio, hemos concluido los primeros tópicos, la primera ronda. Le pregunto a los foristas invitados de este Foro Ciudadano Guanajuato en línea de la reforma electoral. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica? ¿Tienen un minuto o quieren reservarlas para más tarde? Porque adelante vienen las buenas, vienen las perronas, querido auditorio. Muchas gracias a la gente que nos está sintonizando. Les comento, no puedo pasar mensajes al aire por respeto al foro, por respeto a la dinámica, no nos podemos exceder de los tiempos y mucho menos del script que ya tenemos establecido a este foro que ha causado mucha expectación. Nos seguimos manteniendo con más de 1000 gentes en vivo. La verdad, gracias a ustedes, gracias a los foristas. Pasamos entonces a la siguiente pregunta, la misma dinámica, el mismo tiempo. Ahora lo vamos a realizar. Igual, la misma mecánica. Muy bien, entonces empezamos por mi lado derecho, por el lado izquierdo de la gente que ve su dispositivo, el licenciado Emanuel Barrientos. La reforma electoral abrió debates nacionales y enfrenta negociaciones complejas en el Congreso del Perú. ¿Cómo cree usted que impactará en su partido la reforma electoral al reducirse espacios plurinominales y eliminar de 2 a 1 el número de apoderados legales del ayuntamiento? Es decir, los síndicos, municipios claves como León, Irapuato, Celaya, Salamanca. Minuto y medio, licenciado.
Bien, me parece que es importante aclarar y acotar que me parece que a ningún ciudadano nos preguntaron si queríamos que Morena gobernara por décadas. Y yo nada más quiero hacer una reflexión. Fíjense que eh, las reformas generalmente electorales se han impulsado desde la oposición para mejorar las condiciones de las elecciones. Es la primera vez que una reforma electoral es puesta en la mesa por el partido que gobierna para quererse mantener y perpetuarse en el poder. Eso me parece que es algo que a ningún ciudadano nos preguntaron. Y miren, tan mal elaborada estaba esta propuesta que ampliar los ayuntamientos en más de 1,000 municipios del país, es decir, había ayuntamientos pequeños que tenían menos de 7 regidores. La reforma pretendía elevarlos. Afortunadamente, pues entre esos malabares se pudo acotar porque el discurso de que esto nos va a generar economías, me parece que también tiene sus perversiones. La democracia cuesta, eso es una realidad, pero cuesta porque genera condiciones favorables para todos, incluso para los que hoy quieren reformar y destruir esas instituciones. Muy bien, gracias, licenciado. Continuamos con el licenciado Israel Marmolejo Arellano. La reforma electoral abrió debates nacionales y enfrenta negociaciones complejas en el Congreso. ¿Cómo cree usted que impactará en su partido la reforma electoral a reducirse espacios plurinominales y eliminar de 2-1 las sindicaturas en municipios importantes en Guanajuato como León, Irapuato, Celaya y Salamanca? Minuto y medio. Bueno, toda institución pública debe revisarse, modernizarse y transparentarse, pero una reforma electoral no puede hacerse debilitando capacidades técnicas ni reduciendo garantías democráticas. Creo hoy y confío plenamente en que esta transformación sí tiene que ver en muchos puntos y depende del matiz que le queremos dar como políticos o como ciudadanos. Creo yo que el hecho que haya un debate nacional acerca de los plurinominales es una demanda que se le ha hecho a la presidenta de la República, que se le ha hecho a la izquierda, que se le ha hecho a la ciudadanía, desde el punto de vista en donde no nos sentimos representados, donde creemos que esta reforma política pudiese tener un punto de quiebre en cuestión de la pérdida de la confianza o de la no certeza de los resultados de una elección, pero creo que fortalece mucho en el aspecto en donde hoy se empuja a que las personas que hoy nos representan salgan a pedir el voto, salgan a ganarse un espacio, salgan a conectarse con las personas. ¿Cuántos de los que nos están viendo el día de hoy no se identifican, no se sienten representados por quien hoy gobierna su municipio, por quien hoy está en el Congreso del Estado? ¿Cuántos de ustedes no saben quién es su diputado local, quién es su regidor, quién es, no sé, algún funcionario que no son los más conocidos? Hoy yo creo que esta reforma electoral sí le suma mucho, sobre todo al tema del sentir. Hay que construir entre todos una democracia basada en la confianza y sobre todo una gobernabilidad para este gran país que hoy nos requiere y nos necesita. Muy bien, muchas gracias, la verdad, por tu intervención. Continuamos con la misma temática, la misma pregunta al licenciado del Partido Revolucionario Institucional. La reforma electoral abrió debates nacionales y enfrenta negociaciones complejas del Congreso de la Unión. ¿Cómo cree usted que impactará en su partido la reforma electoral al reducirse espacios plurinominales, eliminar de 2-1 el número de los apoderantes legales del municipio, es decir, de sindicaturas pues en ciudades importantes como León, Irapuato, Celaya y Salamanca? Bueno, fíjate que volvemos a la anterior participación que tuve. La supuesta transformación que hoy pregona Morena de un supuesto cambio y que la gente pedía es mentira. Tan es mentira que la reforma electoral que hoy está vigente, en el caso particular de Guanajuato, pretende que los ayuntamientos tengan de mínimo 7 regidores, máximo 15 regidores. ¿Saben, amigos que siguen esta transmisión, cuántos regidores se tienen en los 46 municipios? Se tiene de 8 a 15.
O sea, esa reforma no aplica para el gobierno de Guanajuato. O sea, no va a impactar, vaya, va a aplicar, rectifico, va a aplicar, pero no va a impactar porque no estamos en ese supuesto. En el tema de los síndicos, de 46 municipios, solamente 6 tienen 2 síndicos, ¿sí? Esto quiere decir que es una reforma que se plantea desde el gobierno federal, en donde de más de 2.400 municipios, solamente va a impactar en 205 municipios del país. Es una reforma que no era necesaria. Se fueron argumentando un segundo piso y así van a seguir tercer piso, van a ser un edificio de la transformación, pero realmente no son cosas que impactan o que la ciudadanía requiere. En el caso concreto de Salamanca, un síndico que se le va a quitar va a implicar un síndico gana en promedio 1 millón de pesos al año. Ese 1 millón de pesos, ¿cómo lo está aplicando? ¿Se va a gastar en otro evento musical o realmente cómo va a impactar? Fueron reformas que no impactan, insisto, y que no ayudan a la ciudadanía. Muy bien, continuamos, cerramos este tópico con el licenciado Ricardo de Morena. La reforma electoral abrió debates nacionales y enfrenta negociaciones complejas en el Congreso de la Unión. ¿Cómo cree usted que impactará en su partido la reforma electoral a reducirse espacios plurinominales, eliminar de 2-1 las sindicaturas y, bueno, el impacto que tendrá esto en municipios importantes como León, Irapuato, Celaya y Salamanca? 1 minuto y medio, licenciado. Gracias. Bueno, comparto mecánicamente los datos que expone el compañero del PRI. Efectivamente, afectará en otros municipios, sobre todo en la parte central de Ciudad de México, pero no así en Guanajuato. Por eso se hará una reforma adecuada al Estado. Y bueno, yo nada más, ¿de cuál democracia querían hablar? Por ejemplo, en los años 90, Carlos Salinas de Gortari fundó el INE y puso a puras consejeros que eran del PRI. Luego, en el 95, Salinas de Cedillo, quitó de un plumazo a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera los votaron. En el 2006, Felipe Calderón ganó con el 0.52% de diferencia con la campaña de Andrés Manuel, se robó la presidencia, por eso sigue siendo un espurio. Y de ese INE hablan, y corrigiendo también que ya ha pasado que el régimen que gobierna propone una reforma electoral, que fue el PRIAN, el Pacto por México, en el 2018, que propusieron la reforma electoral, que empezó a manejarse a partir del 2018. Entonces, que no mientan o que arrastren el lápiz, pero hay datos duros. El ejemplo de Irapuato es uno de los mayores, donde la transformación está a punto de llegar y donde agradecemos profundamente los trabajos de la alcaldesa porque nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, donde este recurso ahora que ya no se va a gastar en erogaciones millonarias en institutos electorales, se va a ir, por ejemplo, para hospitales, para farmacias del bienestar, que ya queremos que se unan. Muy bien. Terminamos el segundo tópico. ¿Alguien quiere hacer uso de su réplica? ¿Nadie? Licenciado FT, vamos con su primera réplica. Tiene 1 minuto para hacer réplica. Sí, nada más para poder acentuar los diferentes matices que tenemos aquí. La austeridad no puede significar fragilidad institucional, porque cuando el árbitro electoral pierde capacidad operativa, quien pierde realmente es la ciudadanía. Creo que sí tenemos que tener mucho cuidado en el término de la austeridad y tenemos que tratar de encontrar un equilibrio que nos permita tener certeza jurídica en cada elección que se tenga. Hablábamos o se habla de la democracia y estoy de acuerdo con mi compañero por ahí, Ricardo. De repente, la democracia para el FAN es la defensa de las instituciones, también exige autocrítica. La confianza ciudadana no se recupera solo señalando riesgos nacionales, sino atendiendo los problemas locales que han generado el desencanto. En el tema de Guanajuato, creo que pudiéramos discutir a nivel nacional miles de factores, pero creo que Guanajuato ha venido decayendo y hemos tenido problemas muy específicos en términos de desigualdad social y económica y de inseguridad. Y por aquí, por nuestros compañeros del PRI, les comentamos que la ciudadanía hoy exige congruencia democrática y la legitimidad no se construye con discursos de experiencia política, sino con confianza social real. Hay que trabajar para poderse ganar esa confianza. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de su réplica? Licenciado Memo Echeverría, adelante con su réplica. Tiene 1 minuto, por favor. Adelante. Sí, bueno, obviamente nos dicen
que nos dan una remembranza del INE cuando se funda, de Carlos Salinas de Gortari, hoy vienen a querer cuestionar y señalar a un gobierno que estaba gobernando por el PRI, pero también haciendo un análisis de quiénes se encontraban en esos gobiernos, un Manuel Bartlett, un Pablo Gómez, que hoy con una reforma electoral quería quitar de un plumazo, como bien lo dicen, de un plumazo a los diputados plurinominales. Una lucha que la oposición, siendo gobierno partido, la oposición buscaba escalones porque las mayorías van a tener una decisión, pero las minorías también van a opinar. Esa es la esencia de la representación plurinominal. Y cuando llega gobierno, llega a gobierno Morena, quiere aplicar una agandalle quitando a la representación plurinominal, olvidándose de quienes construyen este país donde orgullosamente el PRI ha participado en este desarrollo. Muy bien, ¿les parece bien si vamos a la tercera pregunta? ¿Sí? Licenciado. Réplica también. Réplica, licenciado Manuel Jaime Barrientos del PAN, quiere hacer uso de su réplica. 1 minuto, por favor. En el tema de la democracia, miren, es algo que es muy importante reconocer, miren. Luego, a lo mejor Morena por ahí le batalla con las residencias, pero fíjate, esa democracia fue la que llevó a un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador a ser todavía jefe del gobierno capitalino, por allá en el 97, haciendo cucharazo de su residencia. Digo, aquí estamos en Salamanca, y creo que aquí somos, también aplicó ahí una diputada, ¿no? Que de repente parecía que estaba en Irapuato y de repente ya pareció que estaba en Salamanca. Pero esa es la democracia. Digo, hay reglas para que se pueda acceder al ejercicio democrático del poder. Y también, hacer una precisión, el Pacto por México fue en el 2012. Y esas reformas que se plantearon electorales, muchas de ellas fueron para atender las demandas de la oposición. Justo también quien estaba en ese pacto fue el PRD, y de ahí se brincaron luego muchos a Morena. Muy bien. Continuamos. Me resta preguntarle por atención al licenciado Ricardo si quiere hacer réplica o nos vamos a la siguiente tópico. Muy bien. La tercera pregunta dice: la reforma electoral mantiene argumentos a su favor, pero también hay críticas y preocupaciones por parte de los partidos opositores. Te pregunto, licenciado Jaime Barrientos, ¿de qué forma consideras que afectará o beneficiará a tu partido la próxima reforma electoral? Hay un aspecto que ahora que la presidenta se plantea el tema de la no reelección, o la elección consecutiva, mejor dicho. También este aspecto, sin lugar a dudas, vendrá a modificar una forma en la que se han planteado las elecciones. La elección consecutiva era una forma de rendición de cuentas. Ahí había el castigo, el premio para los gobiernos. Y aquí les van a plantear quizá de que eran excesos. Claro que pudiera haber dado el exceso. Sin embargo, en su mayoría los candidatos que se presentaron a una elección consecutiva no ganaron. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. La ciudadanía tiene voz y el pueblo es el que manda. Y algo que me parece y hay que destacar, el nepotismo, en el sentido en que se estará buscando, se estará limitando, no ahorita, sino hasta el 2030, el hecho de que familiares de manera directa o cónyuges sean electos para el cargo que se tiene su familiar o su cónyuge en este momento. Eso me parece que es uno de los temas que a todos nos beneficia, a todos los partidos políticos. Ahí respaldamos esta decisión, tan así que nuestra reforma de estatutos homologamos este aspecto del no nepotismo. Muy bien, muchas gracias, licenciado, por su versión. Licenciado Marmolejo, la reforma electoral mantiene argumentos a su favor, pero también hay críticas y preocupaciones por parte de los partidos opositores. Me pregunto, ¿de qué forma considera usted que afectará o beneficiará a su partido la próxima reforma electoral? Primero quiero acentuar que por encima de todo están los ciudadanos. La ciudadanía ya está cansada de ver partidos peleando por posiciones
mientras la gente pelea por seguridad, oportunidades y estabilidad. La coherencia democrática se demuestra aceptando reglas y resultados, incluso cuando no favorecen políticamente. La democracia no se fortalece cuando la política se mueve por conveniencia electoral. Y esto creo que es el reflejo de lo que estamos viviendo. Es una reforma que viene a mover el sistema político que por años hemos tenido. Bien lo comenta mi compañero, nosotros antes de ser miembros de un partido político somos ciudadanos que vivimos dentro de un entorno social y somos afectados de la misma manera. Hoy estamos en contra de los gastos excesivos, estamos en contra del nepotismo. Creo que fue un punto muy acertado cuando se hicieron las reelecciones para poder gratificar el trabajo o castigar el trabajo no hecho por un actor político. Desafortunadamente, hoy el político se siente más vivo que la ciudadanía, y lo decía Andrés Manuel, pueblo aquel, tonto aquel que cree que el pueblo es tonto. Hoy se han utilizado tanto las plurinominales como las reelecciones para beneficiar o para dar continuidad a familiares, para trabajar y para sostener proyectos personales, para enriquecerse de manera desmedida. Yo creo que hoy llegó el tiempo de la democracia, esa democracia donde el ciudadano sea el principal actor político y no los institutos políticos que hoy se tienen. Hoy les damos la bienvenida a todos los ciudadanos a esta nueva transformación y a esta nueva reforma electoral que mandamos desde el gobierno. Muy bien, gracias, licenciado Memo Echeverría. La reforma electoral mantiene argumentos a su favor, pero también hay críticas y preocupaciones por parte de los partidos opositores. ¿De qué forma el licenciado considera que afectará o beneficiará a su partido la próxima reforma electoral? Bueno, la ciudadanía está cansada y así lo ha manifestado. El que ocupa un servidor público, hombre, mujer, que está desempeñando sus funciones y que viene a querer dejar la silla al esposo, a la esposa, pues la gente está cansada de eso. Y inclusive Morena, pues se ve que también está a favor, porque no hay que olvidar que la reforma electoral que la presidenta de la República era de no al nepotismo y que estos cargos no se reeligieran a partir del 2027. ¿Y qué dijo el Partido Verde? ¿Y qué dijo Morena? No, que entre hasta el 2030. Entonces, ellos están a favor del nepotismo y está plasmado en la reforma. Lo aprobaron, sí, pero al 2030. Y como dicen, después del 2027 podrá venir otra reforma donde la aplacen al 2036 y así sucesivamente. Lo que hoy queda claro es de que la gente está cansado de que se transmita el poder del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, viceversa. Y ejemplos claros, San Luis Potosí, otros estados donde pretenden dejar a papás, a hermanos, a esposas, esposos. Entonces, de eso el partido está a favor de que se termine. Muy bien, concluimos la tercera pregunta con el licenciado de Morena, Ricardo Gómez. Le agradezco que estés aquí, licenciado, igual que todos los compañeros. La reforma electoral mantiene argumentos a su favor, pero también hay críticas y preocupaciones por parte de los partidos opositores. Me pregunto, ¿de qué forma afectará o beneficiará a tu partido la próxima reforma electoral? Bueno, primero aquí quiero agradecer muchísimo al regidor de Irapuato porque le va a hacer honor a, como le dicen, meme, porque así estamos totalmente de acuerdo y que lo diga en el ayuntamiento, que está de acuerdo con que no haya nepotismo en la reforma electoral, que le diga a la presidenta Lorena Alfaro que no ponga a su hermana Valeria Alfaro, porque eso nos va a beneficiar a todas y a todos los irapuatenses. Lo segundo es, me gustaría preguntarle al compañero del PRI, ¿cuántos regidores hay en total en todos los municipios de Guanajuato? ¿Cuántos diputados locales son? Y entonces así quizás podrá hacer una breve reflexión, introspección de cuántos guanajuatenses siguen pensando como ellos piensan. Y cuántos hoy somos en Morena en nada más y nada menos 7 años de transformación y las que faltan. Por eso yo les quiero decir aquí claramente, Morena va a gobernar Guanajuato. Y hoy índice de esto y la unidad de medida es precisamente que logramos una reforma electoral con la mayoría, que ganamos con las reglas del juego. Ganen en las urnas, ganen en los votos, ganen organizándose con la gente. No quieran hoy venir a mentir, a tergiversar sobre una reforma que le beneficiará al pueblo de México. Por eso
estamos muy contentos de concientizar a la población en estos espacios. Muy bien, muchas gracias. Dentro del tiempo les agradezco que sean respetuosos en ese tema. Que el auditorio comparte este programa, interactúe con nosotros. Como dicen los chavos que andan deformando el idioma, denle like a Guanajuato en línea, compártalo. Y la gente que se sigue manteniendo, hace 1,500, 1,500 tenemos en vivo. ¿Cuántas son? 1,500 y cacho. Muy bien, no puedo apreciar bien, pero bueno. Muy bien, les pregunto réplica, nos vamos a las preguntas directas donde puede ser que agoten ahí sus participaciones. ¿Parece? De acuerdo. Muy bien. En auditorio vamos a hacer preguntas directas a todos y cada uno de los partidos. Ya no son preguntas comunes ni preguntas generales. Nos vamos inmediatamente con el licenciado Jaime Barrientos Emanuel del PAN. Y bueno, pregunta directa, Milik. Sí, vamos a ver de qué están hechos los partidos políticos aquí en Guanajuato, línea. Como principal fuerza política en Guanajuato, ¿el PAN está defendiendo el sistema electoral o utilizando el plan B sin presentar una alternativa real y viable? Minuto y medio. Miren, las reglas en Guanajuato han permitido que haya alternancia en los municipios, que haya alternancia en distritos y claro, están hechas para que haya alternancia también en Guanajuato en la gobernatura. Nada más que ahí le vamos a cantar esa famosa canción de Te vas a quedar con las ganas, Morena, porque no va a llegar. Y las reglas están justamente dispuestas para que los ciudadanos sean los que cuenten los votos. ¿Por qué tenemos que desconfiar de la ciudadanía? Las instituciones electorales, junto con los partidos políticos, lo que hemos estado haciendo es fortalecer la estructura administrativa electoral. Durante muchos años luchamos, ellos también lucharon para que hubiera tribunales electorales que aplicaran la justicia de manera imparcial. Hoy ya tienen los tribunales, hoy quieren desarticular la parte electoral administrativa y creen también, pues ya lo aplicaron en la elección del Poder Judicial, le están quitando el poder a los ciudadanos de contar los votos, se los están llevando a los consejos electorales. Justamente eso es lo que no queremos. Tenemos reglas, hay disposiciones adecuadas que han permitido la alternancia y que han dado la oportunidad de que los partidos políticos compitamos en igualdad de condiciones. Muy bien, gracias, licenciado. Pregunta directa, que el auditorio participe, interactúe con nosotros. Tenemos muchos mensajes, les agradecemos, la verdad. Un saludo a todos los municipios que nos están viendo en vivo en sus páginas oficiales. Mandamos un saludo a Irapuato, Pénjamo, Abasolo, Valle, Santiago, Yuriria, Salamanca, y la gente que nos sigue a través de sus dispositivos en diferentes partes de Salamanca y la región. Pregunta directa, querido auditorio, para el PT. Como aliado del gobierno federal, ¿el PT respalda el plan B por convicción democrática o lo hace por disciplina política, aun cuando pueda afectar la equidad en la competencia electoral? Bueno, creo que México necesita menos confrontación política y más construcción de la confianza pública. Yo agradezco la pregunta, pero la voy a tropicalizar o adaptar al estado de Guanajuato, mi ciudad. Desafortunadamente no pertenezco a una cúpula nacional que creo que hoy ha quedado de ver en todos los partidos. Hoy estamos, hablo más con los pies de un ciudadano, viendo una discusión retardada. Hoy los institutos electorales, los políticos, los partidos políticos a nivel nacional se están dando cuenta que hay corrupción y nepotismo y están peleando por emparejar una cancha que lleva años que no ha sido. Hoy nadie se ha dado cuenta que son años los que han violado, habiendo reglas claras en los términos de elecciones, cuando hacen acarreos, la famosa lotería, cuando dan dádivas, cuando se sirven del recurso público para poder llegar a los puestos. No es nuevo que hoy estemos viendo que hay hijos de ahora una pareja por ahí presidencial que ahí en la ciudad de Guanajuato que también querían proponer para que siguiera con un cargo. También digo, desafortunadamente la Cuarta Transformación tenemos actores políticos que son de un estado, gobiernan en otro, pretenden
gobernar en otro. Yo creo que hoy tenemos que dejar de ser más políticos y ser más ciudadanos, más sensibles. Hoy los que estamos aquí, los compañeros, los veo con un gran talento, con experiencia, y los invitaría a que sumemos, a que hagamos reflexión con nuestros dirigentes, a que cerremos filas como ciudadanos y no como partidistas, a que luchamos por tener un mejor Guanajuato, un mejor estado, un Irapuato, un León, un Salamanca, con una mejor calidad de vida basados en los valores democráticos y sobre todo en el buen corazón y la buena fe para poder tener un equilibrio social que hoy tanto lo necesitamos. Muy bien, vamos con la pregunta directa, querido auditor, al PRI. Licenciado, el PRI critica el Plan B, sin embargo, considerando sus antecedentes en el control institucional de tu partido, te pregunto, ¿su posicionamiento actual como defensor del sistema democrático representa un cambio real del rumbo? Bueno, definitivamente el PRI hace un autoanálisis. Y sí, debemos reconocer que en algunas cosas no se hicieron como la ciudadanía lo pedía, pero nos queda claro que la ciudadanía hoy no está contenta con la forma en cómo se está gobernando. Tal vez acabaron las galletitas, el café, de lo que pretendían, que no hubiera lujos, pero entra un huachicol fiscal. Tal vez se acabaron unas prácticas que ellos decían que transformaron en 7 años, pero aumenta la deuda pública del país, lo que en gobiernos de más de 70 años llegó en deuda pública, en 7, 8 años, el gobierno de Morena la duplica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debe señalar, la forma de gobernar, de que vendieron, como decían ellos vendieron espejitos de espejitos remasterizados y vinieron a sacarle. Hoy les pregunto a ti, ciudadana, ciudadano, que tienes que salir día con día a trabajar para pagar la luz, el agua, los servicios básicos. ¿Realmente has notado un cambio en tu bolsillo? ¿Realmente has tenido una mejoría en tu casa, en tu hogar, con tu familia? Yo creo que tú, ciudadano que nos escuchas, tienes esa respuesta. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, cerramos segunda parte con las preguntas directas a los partidos. La verdad, muy bueno el programa, la verdad, muy buenas respuestas. Al final voy a dar mi opinión sobre lo que estamos tratando el día de hoy, que es la reforma electoral. Y bueno, licenciado Ricardo Gómez Escalante de Morena, uno de los puntos más discutidos de la reforma electoral es la modificación de la integración de los ayuntamientos. Un acto de alto impacto político. Desde luego, te pregunto, ¿de qué forma ayuda o perjudica este tópico a la política de Guanajuato? Bueno, ya había quedado resuelto ese tema. La verdad es que no afecta en lo absoluto. Es solamente una reforma donde todo se va a acomodar y a través del legislativo. Lo que sí es lamentable es que la mayoría del PAN en el Congreso del Estado optó, en lugar de ponerse a estudiar, que bastante falta le hace a los panistas, prefirieron contratar un despacho externo para que les hiciera un facsímil de la reforma electoral federal y acomodarla a los intereses en el estado de Guanajuato. Pero hay que preguntar, ¿hace falta una reforma al Poder Judicial? Y ojalá que lleguen pronto estas elecciones, porque ¿a quién nos pueden decir los panistas? ¿A la esposa de Carlos Amarripa, un fiscal que duró 13 años y hoy magistrada? ¿Abogada de dónde? ¿O de quién podemos hablar? De Lalo López Mares, una de las familias que hundió al PAN en el estado, que agradecemos por supuesto y le dieron el premio como magistrado, o al que administraba el Congreso del Estado, que jamás litigó, pero hoy le dieron ese cargo, o Humberto Junquera, secretario de Gobierno. Es decir, ¿quieres estar en las esferas del Poder Judicial que maneja? Es una mafia la que hay en Guanajuato, y pronto va a llegar una reforma electoral donde llevará también lo judicial, porque necesitamos transformar profundamente a Guanajuato. Esta mafia del poder que se hizo en Guanajuato con los panistas, la tenemos que sacar. No tenemos que pedir permiso. Los números nos respaldan. Los números en los diputados son firmes y son claros. Necesitamos concientizar a la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el colofón de este Foro Ciudadano, sexto Foro Ciudadano de Guanajuato en línea. Estamos transmitiendo en vivo desde Salamanca, Guanajuato, México. Le pregunto a mis invitados, ¿alguien quiere hacer uso de su réplica?
¿Nadie? Ok. Nos vamos directamente, querido auditorio, nos vamos a la tómbola. Aquí los invitados se les entregó un sobre cerrado y ahí va un cheque por haber participado. Va desde un carrito de paletas hasta un tequila Cuervo especial. Muy bien. Ahorita lo van a pasar al departamento cultural a cargarlo. Mis queridos amigos, muy bien. Bueno, después de este chascarrillo medio político y medio pesadón, pasamos a la tómbola. Iniciamos con el licenciado Barrientos, que le tocó el sobre número 1. Tienes un minuto, licenciado. La pregunta dice, es directa. Su partido va a reconocer los resultados electorales de 2027, aún en un escenario donde el árbitro electoral se ha percibido como debilitado. Tienes un minuto. Contundentemente vamos a reconocer los resultados que sean de la voluntad ciudadana. Esa fuerza incontenible del pueblo que seguramente yo estoy convencido que nos va a dar el triunfo también en Irapuato, ¿verdad? Aunque también se queden con las ganas, Morena, en Irapuato. Y hay que tomar en cuenta algo, miren, Morena juega como los que jugamos canicas, ¿no? Que cuando había uno que iba perdiendo, de repente dice, ya me voy y agarro mis canicas, pero ¿qué creen? No se lleva nada más sus canicas, se lleva también la de los demás. Transformar es que hoy no alcance la canasta básica. Transformar es que hoy se nos vaya la luz a cada rato y que nos quedemos sin luz por muchos días, por muchas horas. A eso queremos la transformación en Guanajuato. Por eso, fuera Morena. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con el sobre, vamos a hacerlo aleatorio, vamos con el sobre número 4, la pregunta número 4, que es el licenciado Memo Echeverría. Lo hago así para romper el esquema y la monotonía del programa, para no irnos así como que en filita, así como niños de primaria. Vamos con el licenciado Memo Echeverría sobre el número 4, le tocó la pregunta que dice, ¿qué debe prevalecer el concepto de su partido político en una democracia? ¿La obtención del triunfo electoral o la preservación de la confianza en las instituciones? Definitivamente debe prevalecer la confianza en las instituciones. Tenemos que hacer un análisis como partido de cómo se puede contribuir para que las instituciones fortalezcan esa credibilidad, se recupere esa credibilidad. ¿Por qué? Porque en los últimos años hemos tenido un discurso morenista de ataque, denostación, depreciación, hacia toda la institución pública, y resulta que todas las instituciones son peores, menos el partido del gobierno. Ha demeritado y eso ha tenido un costo en el electorado. No, tenemos que resaltar y recuperar esa confianza en instituciones como son los órganos electorales, tanto el INE como el órgano electoral en nuestro estado. Defendemos y defenderemos que sean personas con un servicio dedicado a la democracia, que se profesionalicen, que las elecciones se lleven a cabo con una transparencia y con una participación ciudadana al 100%, y en eso el partido estará comprometido con ello. Muy bien, vamos con el sobre número 2, la pregunta al licenciado Marmolejo, ¿qué representa para su partido un mayor riesgo para el país? ¿El costo de la democracia o la pérdida de su imparcialidad? Yo creo que ninguna de las dos. El verdadero dilema no es elegir entre democracia barata o democracia imparcial. El reto sigue en construir una democracia eficiente sin poner en peligro o en riesgo la confianza ciudadana. Yo creo que nos hemos desviado, hemos dejado de ver en todo este debate que lo más importante es generar confianza. Hay que tener legitimidad. Hoy en día el principal problema que enfrentamos todos los partidos políticos es la falta de confianza, no nada más a las instituciones, también a los partidos políticos. De repente entiendo, cada quien nos envolvemos en una bandera y defendemos ciertas posturas que se tienen ideológicas, que para mí todas son buenas y válidas, pero en el actuar realmente hoy el reto principal es en conectar, en generar esa confianza
en la parte humana. Por eso es muy importante que los dirigentes de los partidos, los candidatos que hoy se tengan ese contacto y se logre esa confianza para poder tener un mejor futuro y una certeza jurídica y democrática en nuestra sociedad el día de hoy. Muy bien, la pregunta número 3, el sobre número 3, licenciado Ricardo Gómez Escalante Morena. En caso de fallas en el sistema electoral derivadas de limitaciones operativas, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿El gobierno, las fracciones políticas o solo su partido político? Un minuto. Bueno, para ello existen mecanismos constitucionales que están definidos y lo tiene que resolver en todo caso la Cámara de Diputados, en caso federal o local según la elección. Pero tiene bien recordarnos de una canción que le vamos a contar a los panistas. Se te borró la sonrisa. Miren, el PAN cuando ganó en Guanajuato fue a través de Carlos Medina Plasencia, que no ganó con un solo voto. Solamente fue impuesto por Carlos Salinas de Gortari. Es decir, los hijos del PAN en Guanajuato se la deben a su padre, el PRI, Salinas, para que se acuerden. Lo segundo es que cuando gritan y dicen fuera Morena es porque nos sienten adentro. Y ojalá que lo repitan más seguido y ojalá que lo griten más fuerte, porque a ver si así se les hace decreto, porque la gente ya piensa otra cosa. Y tercero, ahora sí que lo que a nosotros nos toca es seguir recorriendo las calles, seguir manifestando lo que piensa el pueblo de México. Por eso en Guanajuato estamos seguros que vamos a transformar y que la cuarta transformación va a quitar todos estos, como esta cipaya gobernadora Livia Denis, que grita, pero debe de gobernar para todas y todos los guanajuatenses. Se le olvida que ella es una gobernadora constitucional. Imagínense si saliera la doctora Claudia a decir fuera el PAN o en un evento de Morena. Sería lamentable, ¿verdad? Imagínense cómo se vio una gobernadora de Guanajuato, cipaya del régimen de Estados Unidos. Lamentamos mucho que exista esta actitud injerencista. Muy bien, querido auditorio, pues prácticamente nos estamos despidiendo. La verdad ha sido un programa muy abstracto, muy directo, muy claro, muy certero en las opiniones de cada uno de nuestros invitados en este sexto Foro Ciudadano de Guanajuato en línea llamado La Reforma Electoral. Y bueno, perdón, no me resta más que pues prácticamente dar las gracias. Tenemos por último el mensaje de cada uno de los participantes. Adelante, licenciado Barrientos. Miren, yo quiero nada más hacer una aclaración. Si hay una falla en los sistemas electorales, no es una responsabilidad del gobierno en Guanajuato. En Guanajuato creemos en la autonomía de los órganos electorales. Sí será preocupante cuando le echemos la culpa al gobierno de las elecciones. Y lamentablemente es a donde nos quiere llevar Morena. Por eso insistimos, en Guanajuato y en el país, lo que está en juego en el 2027 es el futuro de la gobernabilidad, de la democracia. Y la democracia es el espacio para que todos participemos, para que con franqueza le digamos a la gente lo que queremos hacer en beneficio. Claro, hay quienes en lo oscuro dicen no quiero a ningún partido político. Eso no lo expresan, pero sí lo manifiestan en sus iniciativas. En el PAN lo que queremos es que la democracia prevalezca y que en ella estén todos los partidos políticos. No queremos uniformidad, queremos unidad en beneficio del país. Muy bien, 30 segundos, licenciado Marmolejo, para su mensaje de despedida. Así lo marca la logística del programa, pues. Perfecto, muy bien, pues yo los quiero aprovechar porque quiero invitar a todos aquellos que hoy nos hacen favor de ver. Quiero que este mensaje y deseo retumbe en cada corazón de los guanajuatenses y los mexicanos que hoy puedan estar viendo este video. Quiero decirles que esta reforma pretende acotar un poquito las malas prácticas que se han tenido, pero lo más importante es tu participación. Lo más importante es que en la medida que cada mexicano, cada ciudadano levante la voz para exigir mejores candidatos, que los candidatos no sean salidos de una cúpula, de un grupo de personas en beneficio de ellos. Lo mismo los dirigentes de los partidos y lo mismo pasa con las instituciones. Nunca estuvo mal como tal la doctrina que teníamos, estuvo mal la ejecución que le dimos nosotros. Hoy te invito a participar, a salir, a abrir tu corazón, a
a creer que sí hay esperanza y a confiar en las personas. Quizás hoy no confíes en los organismos, pero te pido un voto de confianza para que te acerques a los líderes que hoy consideres que compaginan contigo y juntos transformemos este 2027. Muy bien, Memo Echeverría, tu mensaje final, Lick. Muchas gracias. Bueno, pues siempre va a ser un gusto participar en estos foros porque es una manera de que la ciudadanía nos conozca, que conozca a las personas, porque hoy es momento de que tú, ciudadano guanajuatense de los 46 municipios, hagas un análisis, te posiciones donde estás y dónde quieres llegar. A partir de aquí, la historia sí, debemos conocerla, pero ¿qué es lo que quieres para tu futuro, para tu familia, en tu trabajo, en tus estudios? Que veas cuál gobierno te puede gestionar las mejores condiciones de vida. Es momento de que analices en el 2027 cómo construir esa gobernabilidad que tanto requiere Guanajuato y en sus 46 municipios, para hacerlo juntos todos los guanajuatenses, para generar mejores condiciones de vida. Muy bien, cerramos este programa con el mensaje del licenciado representante de Morena, Ricardo Gómez Escalante. Bueno, nosotros invitamos a que investigues a fondo cada una de las propuestas que tienes en la mesa. Ni México es Venezuela, ni Guanajuato es la nueva Suiza. Es decir, quienes lo siguen repitiendo y otra vez como mantra, pues mienten, se equivocan o son tartufos al momento de argumentar. Por eso, yo cuando les digo que tenemos que transformar la vida pública de nuestro estado, de nuestro Irapuato, de nuestro México, es porque es de a de veras. Necesitamos reformas profundas como la electoral para que se sigan agotando los privilegios y la cadena de prepotencia que había al ejercer presupuesto de algunas instituciones que no eran elegidas por el pueblo. Por eso yo desde aquí les digo que Morena seguimos caminando, seguimos en territorio y tenemos muy clara la tarea. Y aquellas y aquellos compañeros de nuestro partido Movimiento tienen que apegarse a los lineamientos de nuestro partido. Muchas gracias. Muy bien, querido auditorio, pues la verdad, muy interesante. Ahora me toca a mí la parte más delicada. Espero que sea respetuoso lo que voy a decir, que terminó el programa, no me vaya a Faltan las réplicas. Quedaron. Vamos a traer las carnitas y, y las dosis, mi querido auditorio, para que se deje. Bueno, no tantos, porque son 1500, no va a alcanzar. Muy bien. Oigan, gracias. Antes de despedirnos, a la gente de Pécamo, Abasolo, Valle de Santiago, Irapuato y Urias, Salamanca, la gente que nos ve en Celaya, Carlitos Olvera, la Dirección de Turismo, también a San Miguel de Allende, a la gente que está aquí en el staff, un aplauso para la gente que está aquí en el staff, que vino el programa en vivo. Muchas gracias. Y mi conclusión es la siguiente. El Plan B es un grupo de reformas legales que, sin tener que cambiar la Constitución y de aprobarse, desde luego que realizará profundas modificaciones en el funcionamiento y operación del INE. Las consecuencias de este cambio aún son inciertas, pues todavía no se aprueba, pero pues los legisladores, a mi opinión, aprobaron en cuestión de horas una multiplicidad de reformas que bajo el pretexto de la austeridad pueden poner en riesgo la democracia mexicana. Con todo respeto, es mi opinión. Agradezco al licenciado Jaime Barrientos del PAN, del PT Israel Marmolejo, Memo Echeverría del PRI, y desde luego a Ricardo Gómez Escalante por parte de Morena, a toda la gente que se mantiene. Cerramos con 1516 gentes en vivo, pero no es Guanajuato en línea. Esto lo hacen ustedes, la verdad, muy agradecido. Me despido. Apreciado auditorio, hemos buscado ofrecer un espacio de análisis honesto y plural. Usted sabe que la política sigue en las calles y que el diálogo es la herramienta más poderosa para construir política. Gracias por acompañarnos. Soy Manuel Ortiz, Guanajuato en línea. Guanajuato en línea, periodismo de enlace digital.